Bueno, buenas noches, otro miércoles más. Esta noche contamos con Marta Verde Rodríguez. Marta pertenece a la directiva de la Sociedad Filatélica Guardesa, es presidenta de la Comisión de Filatelia Abierta de FESOFI, siendo la responsable de FESOFI. Y asimismo es miembro de la Federación Gallega, de la que es vocal de Juventud, vitrinas expositivas y viceadministradora. Tiene una colección temática de belleza y cosmética natural, que me dice que está en pleno cambio, y en clase abierta tiene una colección al son de la gaita, no podía ser de otra manera. Además hace historia postal de Aguardia, su pueblo, y en fin, está trabajando en un diccionario filatélico ilustrado que me dice que lo tiene abandonado, pero realmente yo creo que eso puede ser un avance importante de cara a que todos conozcamos el vocabulario filatélico. Y nada, Marta, es la primera vez que tenemos una mujer en esta conferencia y esperemos que no sea la última. Comparte tu pantalla y activa tu micrófono y cuando quieras. ¿Era así? Vale. A ver. No compartí, ¿no? Sí, estás compartiendo. Ya presentación de diapositivas y cuando quieras. ¿Sí? ¿Y funcionará? Sí, está funcionando, claro. Ah, vale. A ver si va. Bueno, pues lo que voy a tratar es un poco... ¿Tienes que dar la presentación de diapositivas? La F5, ¿no? Bueno, tienes Claro. ahí. O bien el F5 o arriba. Sí, F5. Ah, ahora. Por eso te decía yo que no me salía. Ahí Vale, ahora sí. Ahora ya está, ¿no? Perfecto, sí. ¿La veis todos? Vale. Pues esto no es tan especializado como otras conferencias que llevo asistido, esto es más sencillito. Más bien es para meter el gusanillo a la gente que coleccione clase abierta o cualquier otro tipo de clase de competición. Lo importante es que se metan el gusanillo de la filatelia. Bueno, a ver si no la lío mucho. Pues eso, que queda muy mono, que se mueva. Empezamos. Voy a tratar un poquito, así por encima, pues el primer punto es de clase experimental a clase competición, cómo pasó, las distintas clases de competición que hay en filatelia abierta, el material filatélico que vamos a emplear, el material no filatélico, luego unos pasitos básicos para montar una colección, nada, unas pinceladas, la puntuación de la FIP y luego unos truquitos para mejorar la colección. Pues bien, empezamos. ¿Qué es la filatelia abierta? Pues si vemos el reglamento de filatelia abierta, que tenemos reglamento, pues en el punto 2 dice que la filatelia abierta busca ampliar la gama de lo que... espera, que se me corta la pantalla. Ahí. La gama de lo que se expone y permitir a los filatelistas incluir objetos procedentes de otros campos de colección no filatélicos y como apoyo y con el fin de desarrollar mejor la comprensión del material filatélico expuesto. Bien, así a lo mejor no está muy claro, pero bueno, intentaremos mejorarlo un poquito más. Pues bien, la primera exposición competitiva en España. Antes de hablar de la primera exposición competitiva, pues en una conferencia una vez escuché que ya en los años 80, 90, que ya empezaron a aparecer las colecciones de clase abierta. Y no sé, no encontré ningún dato, pero sí que encontré un artículo del jurado FIP de Néstor Ferré que hablaba que en la Exposición Mundial de China de 1999, pues que premiaban con el segundo premio
a una colección de clase abierta que se titulaba Servicio de marcas postales en China. Y después, el año siguiente, la colección La Guerra de Rusia en China le otorgan la máxima distinción en el The Stamp Show 2000 de Londres. Pues bien, en España, como se había hablado antes, pues la primera exposición competitiva de clase abierta fue en Chiclana, del 5 al 10 de noviembre. La organizó la Sociedad Chiclanera ODA, la Sociedad Filatélica Chiclanera ODA, y participaron 23 colecciones de Andalucía, Valencia y Cataluña. Y al gran premio de la colección de la exposición para Aliados del Hombre de Manuel Cruz Cornejo, donde tuvo 82 puntos. Y la medalla de Vermel. Ahí se daba medalla aún, ahora ya no se da medalla, solo se da puntuación. Los jurados fueron Paco Gilabert. ¿Se ve el puntero? Creo que sí. Paco Gilabert, era Ramón Cortés de Lano y José Ramón Moreno. Pues bien, aprobación de la FIP. Estuvo como clase experimental varios años y en octubre del 2010 el board de la FIP pues encargó a Bernard Jiménez, que era el miembro de su junta directiva, que coordinase un equipo de trabajo para que vieran si seguía como clase experimental, si se aprobaba como clase competición o se eliminaba directamente de la FIP. Los encargados de este equipo fueron Birthking, no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, era de Estados Unidos y representaba a América. Malcolm Groom de Australia representaba a Asia y José Ramón Moreno de España representaba a Europa. Pues bien, en el 72 Congreso de la FIP que se celebró en Yakarta, Indonesia, el 24 de junio de 2012, pues Bernard Jiménez pues informa que las directrices de la clase abierta habían sido aprobadas oficialmente por este equipo de la FIP y quedó aprobada el día anterior. Entonces quedó oficialmente como clase competición. Su encaje entre las clases de competición FIP es similar a las de un cuadro, en el sentido que podrá haber colecciones de filatelia abierta de cada una de las clases de competición, que son pues historia postal, tradicional, filatelia fiscal, temática, aerofilatelia y astrofilatelia, enteros postales y maximofilia. No estoy segura si filatelia moderna también entraría. Seguramente sí, porque se puede hacer perfectamente una colección de clase abierta de filatelia moderna. Bien, para hacer una colección de cada una de estas clases de competición, simplemente hay que seguir el reglamento de cada una de ellas, después aplicar el reglamento de la filatelia abierta, que es muy fácil. Si no sabemos los reglamentos, pues entramos en la página de FESOFI, en reglamentos de la Federación Mundial de Filatelia FIP, reglamentos de evaluación competición y en el SER. Pues bien, somos iguales, lo que yo decía, en los reglamentos de clase abierta hay un punto que en el punto 3 pone principios de la composición de una colección y ese punto es lo que nos diferencia, en resumen, de las otras clases de competición. Pues bien, ¿qué material filatélico podemos incluir? Pues todos los tipos, ese mismo en el punto 3.1 dice que todos los tipos de material filatélico incluidos en todas las demás clases de competición es lo que se puede meter. Pero realmente es hacer una colección, lo que dije antes, hacerla igual que las otras, simplemente meter material no filatélico. Si alguien tiene dudas en qué material filatélico es el idóneo, pues FESOFI hizo un diccionario filatélico ilustrado
donde ahí se puede, pues tenemos más facilidad para encontrar información sobre cualquier tipo de material filatélico. Lo mandó a todas las sociedades filatélicas que están federadas a la Federación Española. Si alguien pues, no puede acercarse a la sociedad filatélica por los motivos que ahora tenemos, pues en la página de la Federación Española pues podemos verlo, no hay problema ninguno. El material filatélico que vamos a emplear debe ser como mínimo el 50% de todo el material empleado en la colección. Es fundamental que sea como mínimo el 50% y ahora veremos el porqué. Pues bien, vamos a poner unos pequeños ejemplos de qué material filatélico podemos meter. Por ejemplo, pruebas, esto es una prueba de artista. Podemos meter ensayos de color, estos son unos franceses que hasta 1960 hicieron solo estos 3 colores. Sellos, esto es un holograma, pero puedes hablar de dentado, de una hoja bloque, de un error, todo lo que tenga que ver relacionado con el sello. Cartas, envíos, marcas, marcas auxiliares, todo lo que quieras. Esto es una carta desinfectada, por ejemplo. Pues distintos tipos de correo, esto por ejemplo de tipos de envío, esto es un entero postal, esto es un telegrama, pues distintos transportes, esto es por perro, pero podemos utilizar por burro, por camello, por avión, por globo, por submarino, por lo que nos viene bien para nuestra colección. Pues bien, material no filatélico. En el punto del reglamento, en el punto 3.2, lo que habíamos hablado antes de los puntos, pues dice, el material no filatélico puede incluir todo tipo de objetos, excluyendo material peligroso o prohibido. Los objetos no filatélicos deben ser relevantes para el tema elegido y servir para ilustrarlo. Bien, resumiendo, sería material que no sea peligroso, se refiere a material, pues no meter ni nada cortante, ni nada punzante, ni nada que explote, evidente, que no sea peligroso ni para nosotros, ni para quien monte, ni para quien visite la exposición. Máximo 5 milímetros de grosor. ¿Por qué? Porque si es más grueso, no nos cabe entre el panel y el metacrilato. Entonces ya 5 milímetros, depende de qué vitrina, va a quedar muy justito. Entonces una chapa de una bebida va a quedar súper justa y un pin también. Más grosor de ese no. Y como máximo el 50% de todo el material utilizado en la colección. En el material filatélico habíamos hablado de como mínimo el 50% y aquí es como máximo, porque recordemos que el material no filatélico es para acompañar al material filatélico. Entonces, aquí no tampoco abusar mucho, pero bueno. Después, ejemplos de qué podemos meter, por ejemplo. Esto es una acción de un agua termal, un almanaque de bolsillo, hay 100 años de diferencia entre uno y otro, por ejemplo. Esto es una entrada de cine, un cromo, pues un ex libris, una chapa de bebida, o una chapa de cava o lo que sea, tarjetas telefónicas, marcapáginas. Esto es una envuelta de un azucarillo, también es el estuchito del azucarillo nos valdría. Esto es una etiqueta de una planta, pero nos podría valer etiqueta de una ropa, de una cerveza. Publicidad, por ejemplo, una servilleta de un bar, si tiene algo que nos vaya acorde, también nos vale. Una portada de un vinilo, una factura, todo lo que nos valga para ilustrar. Pasos básicos para montar una colección. Pues bien, pensaremos en qué clase de colección queremos hacer, en qué clase de competición queremos hacer nuestra colección. Habíamos hablado de que la podríamos hacer historia postal, tradicional, filatelia fiscal, temática, aerofilatelia, astrofilatelia, enteros postales y maximofilia. Si controlamos alguna de las clases, pues genial. Si empezamos de cero ya es un poco más complicado. Esto casi es para la gente que ya sabe un poquito de cómo montar, pero bueno.
Elegiremos un tema, un periodo, un reinado, depende qué tipo de clase hagamos, así enfocaremos lo que es cómo distribuir el plan. Importante, buscaremos información sobre el tema elegido y anotamos ideas. Antes de comprar y volvernos locos comprando cosas, es mejor empezar a buscar información porque así lo que hacemos es pues tener una idea, porque lo que queremos es buscarle un enfoque distinto, buscarle, pues, lo que buscamos es información para después buscarle un enfoque que quede chulo nuestra colección. Elaboramos un plan según la clase que hayamos elegido. Importante que esté bien equilibrado, porque muchas veces pues se ven colecciones que están así, un punto que tiene un mogollón de puntos, otro punto que tiene muy poquito. Intentar equilibrarla lo máximo posible. Buscamos distinto material filatélico y no filatélico. De momento estamos buscando, aún no compramos nada. Según tenemos una idea de cómo lo vamos a enfocar el plan, ya vamos teniendo una ligera idea, ojeamos por ahí a ver qué material hay, tanto filatélico como no filatélico. Y ahora en internet se puede ojear muy rápido. Y luego, dependiendo del material que tengamos, lo que podemos conseguir, elegiremos el tamaño de las hojas para la colección. En clase abierta podemos meter un montón de material que sea grande. Entonces, siempre es más recomendable el DIN A3, la hoja grande, o si no, la hoja cuadradita. Digo aquí 29,7, que es el alto, por 30, máximo 32, que es lo que para que quede justito en la vitrina. La vitrina tiene creo que unos 98,5, entre que quitamos los bordillos de la funda una cosa y otra, unos 32 centímetros. Siempre en DIN A4 a lo mejor va a quedar, depende del material, muy justito. Aunque voy a poner un ejemplo de una colección y vais a ver que sí que se adapta bien, pero bueno, en DIN A3, si tenemos material grande, va a quedar muchísimo mejor que un tamaño más pequeño. Bien, la puntuación. Vamos a ver la puntuación según el reglamento de la FIP. Y en la puntuación nos dan en tratamiento de importancia 30 puntos, en conocimiento e investigación 35, material 30, presentación 5 y si tenemos todos esos puntos, genial, nos dan los 100. Pues bien, tratamiento de importancia. 30, vemos que en título y plan son 10, tratamiento filatélico, no filatélico, 5 cada uno, importancia filatélica y no filatélica, 5 cada uno también. Pues bien, vamos a poner un ejemplo de una colección de clase abierta temática de Greg Balayan, no sé cómo se dice porque creo que es armenio el señor, y se titula El león, el animal más simbólico del mundo. Es una colección que lleva tenido bastantes premios. Os recomiendo que visitéis la página, esta página que pongo aquí abajo, que es de donde quité yo los ejemplos. Está muy interesante y esta es la mejor colección que tiene. El resto de las colecciones son muy interesantes. Es todo sobre animales felinos, sobre felinos, vaya. Pues bien, vemos título y la presentación, la hoja de presentación de esta colección. Vemos que dice el león, el animal más simbólico del mundo. Pone pues una carta con una impresión de un león, algo de general, no sé de qué es. La descripción de lo que en la hoja de presentación es muy importante que vaya todo acorde. Que no pongamos aquí, hablamos de mariposas, luego aquí en la presentación hablemos de avispas y en el resto de lepidópteros. No, que vaya todo en acorde. Las primeras hojas, tanto la hoja del plan como la de presentación, son muy, muy importantes. Aquí dan 10 puntos, pero yo le daría más, porque es súper importante, porque es lo que nos va a desarrollar después el resto de la colección. Y, por ejemplo, en lo que decía, título,
lo que es la presentación, hay gente que hace un resumen, otro que hace como una especie de introducción, y luego el plan, que es este, pues tiene que ir siempre acorde con el resto del desarrollo. Vamos a pensar en cómo vamos a enfocar la colección, que es muy importante. Por ejemplo, aquí dice que habla que es el animal más simbólico del mundo. Se supone que el resto del desarrollo de la colección va a hablar de simbología, no va a hablar en ningún momento de ningún otro felino, ni que es un mamífero, ni etc. Los puntos, si veis aquí en esta raya no sé de qué son. Los puntos, si veis, tiene un punto general, está muy bien equilibrada esta colección, tiene 3 puntos y luego de cada punto pues sale un subpunto y luego aún encima de esos subpuntos pues tiene 5 subpuntos o no sé cómo se diría. Está muy bien equilibrada. Yo, por ejemplo, las páginas se las quitaría directamente. No sé por qué las ponen páginas, pero bueno, yo se las quitaría. Y esta parte de aquí también, pero bueno, cada uno, eso ya es cuestión de cada uno. Pero si os fijáis, pues habla de un punto general que luego lo va dividiendo en 3 subpuntos y a su vez en otros subpuntos. Está genial desarrollado lo que es el plan, muy equilibrado y está muy bien, la verdad. Cuando hagáis una colección, aunque sea de clase abierta, que no sea de un tema muy extenso, por ejemplo, de hablar de flores, de coches, de aviones, de música, porque, por ejemplo, de música, yo tengo una colección de la gaita, que no es un instrumento muy normal o muy común, y hago una colección. Imaginaros si hablamos de música mundial, en vez de 8 vitrinas sale 400.000. Y lo bueno de la clase abierta es que muchas veces, por ejemplo, en temática, cuando pensamos en un tema, pues queremos hacer un tema, hacemos un plan y resulta que cuando buscamos el material filatélico, pues no hay material filatélico de alguno de los puntos que tratamos. Entonces tenemos que a lo mejor adaptar el plan al material filatélico que hay. En clase abierta ya es más fácil. Ya podemos abarcar un poquito más, porque al poder meter material no filatélico, pues ya podemos tratar más puntos de eso. Y eso, pues nada más. Bien, seguimos. Por ejemplo, vamos a hablar del tratamiento. Otro de los puntos era tratamiento filatélico y no filatélico. Aquí mejor vamos a hablar, yo no sé estas rayas porque salieron, debí de escribirlas yo. No sé por qué, no sé, no. Vamos a tratar en el tratamiento filatélico, vamos a hablar un poco del desarrollo de la colección, que es muy importante también. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí me sale, no veo el título, pero bueno, veis que el título pone el antiguo mundo, el 1.1, el antiguo mundo, y 1.1.1.1, Egipto y el Oriente Próximo. Si os fijáis en la hoja, en todas sale la misma figura, aquí en todas, aquí en esta moneda también sale, en este sello que lo haces en casa también, en esta etiqueta de tabaco también, en todas sale la esfinge de Giza. Yo es que para hacer un mejor desarrollo, lo que haría era poner 1.1.1, Egipto y el Oriente Próximo, y pondría la esfinge de Giza. Da la sensación de que haces más desarrollo. Aquí, bueno, cada uno luego lo trata como quiere. Vemos que el desarrollo de la colección tiene un hilo conductor, que sería esta parte de arriba, que explica un poco lo que va a tratar la hoja, y luego tiene texto temático, que es explicando ya un poquito más concreto. Luego tiene el texto filatélico y no filatélico. Aquí se queda un poco escueto en los textos, quizá en algunas sí que la explica un poco más, pero bueno, podría explicarlo un
poner un poquito más de texto, pero bueno. Tiene todas las claves para el desarrollo de la colección, para que vaya todo más ordenadito. Después, la importancia filatélica, pues es el distinto material que tenemos y que pues, le vamos a dar. Vemos que aquí tiene variedad de material filatélico, que es súper importante. Tanto en una hoja, tengo más ejemplos. Tanto en una hoja como en otra. Es que no sé, esta raya me está poniendo negra. Debí de darle yo algo. Tiene distinto material. Aquí, si os fijáis, habla del hinduismo y del budismo. Esta hoja solo trata del hinduismo y esta del budismo. Yo es que pondría 1.1.4, pues hinduismo, y le pondría alguna coletilla. Y parece que desarrollas más la colección. Pero bueno, las hojas es mejor que estén todas siempre tituladas. Da más, parece como que desarrollamos el tema al final, porque en cada hoja vamos a hablar de una cosa distinta. Aunque hablemos 2 hojas seguidas, da la sensación de que hacemos un desarrollo mejor a la colección. Conocimiento e investigación, 35. Esta raya no sé si se la puedo quitar. Bueno, nos dan 35 puntos si es conocimientos filatélicos e investigación 20, conocimientos e investigación no filatélicos 15. Habíamos hablado que vamos a tratar de meter más material filatélico que no filatélico, por eso nos dan menos puntuación. Pues bien, el material, aquí. El material filatélico, que sea siempre, si es variado, muchísimo mejor. Yo es que me gusta meter material variado e interesante, que nos vaya acorde con la colección. No meter piezas caras, que algunas veces se ven colecciones que meten el Mulready porque sí, y dices tú, ¿y por qué lo meten? Pues no sé. Que vaya acorde, todo lo que se meta, que vaya acorde con lo que explicamos en la hoja. Y luego, la importancia, pues bueno, cuanto mejor material, variedad y material pues pongamos, mejor. Yo para mí, por lo menos, mejor. Es buenísimo meter mucho material variado e interesante, claro, que nos vaya acorde. Material 30, que es lo que vamos a hablar ahora, del distinto material, la condición y la rareza, pues 10 y 20. Pues bien, aquí me colé una cosa. Conocimiento, bien, aquí me colé. Cuando nos referimos de conocimiento filatélico, investigación, ya sabía yo que me quedaba algo atrás. Nos referimos al estudio personal de las piezas. Aquí mucho no pone, pero bueno, si hacemos un pequeño estudio de alguna pieza y si le buscamos qué cosa es a cada cosa, no poner etiqueta, pues aquí, etiqueta antigua. Pues si buscamos de qué es, de qué no es, siempre queda mejor. Pues eso es conocimiento no filatélico y en el filatélico exactamente lo mismo. Pues si ponemos algún estudio de alguna marca o lo que sea, pues mejor. Pues condición y rareza. La condición... No. Bueno, sí. Pues la condición siempre material, pongo los ejemplos que puse antes, de los ensayos de color, que no estén pues rotos o pues dañados, o que siempre estén de buena calidad, que no estén, bueno, aquí por ejemplo pongo un ejemplo del sello de Estados Unidos, que esté bien centrado, bueno, o si es un descentrado muy exagerado, perfecto también, claro.
pero los sellos clásicos, por ejemplo, que esté el centrado lo mejor posible, el color que sea lo más bueno. Aquí la paloma de Basilea. Y luego en rareza, pues también rareza, pues no es lo mismo, pues no es lo mismo pues un ensayo de color o una prueba de artista que el Skilling este amarillo. Hombre, la verdad que o la paloma de Basilea no es tanto, que esta controla el Enrique, pero este ya es más difícil tenerlo en la colección. Pero bueno, pues la rareza es eso. Luego en condición los matasellos que estén lo más nítidos posibles. Pues eso, el material que sea lo más limpio, por decirlo así. Por ejemplo, pongo un ejemplo de distinto material no filatélico. Esto, por ejemplo, es un libro que hizo Portugal cuando fue la exposición iberoamericana en Sevilla en 1929. El papel es un papel pues, bastante cutrillo y el libro está bastante decente. Podemos meterlo, por ejemplo, en una colección de temática sobre el agua, o sobre aguas termales o aguas medicinales o lo que sea. Yo lo tengo en una colección que colecciona etiquetas de agua, y aparte de esto de las etiquetas, pues le meto pues de filatelia, le meto un poco más, no solo etiquetas, le meto un poco más de todo. Es como una clase abierta también. Esto es un vaso de papel encerado para la cata de agua. Cuando ibas al balneario o a la explotación, en lugar de explotación, pues cogías el vasito y catabas el agua para los agüistas de aquella época. El material que esté, por ejemplo, está nuevito. El material, pues el no filatélico, que esté lo más decente posible también. Pues bien, otro ejemplo de rareza, a lo mejor voy a meter la pata aquí en este ejemplo, pero bueno, quería poner un ejemplo de clase tradicional, a lo mejor voy a meter la pata a lo bestia, pero bueno, me voy a arriesgar. Si queremos hablar, por ejemplo, de hacer una colección de un cuadro, que podemos hacer un cuadro que se abierta perfectamente, del 40 aniversario de la Asociación de la Prensa de Madrid, se me ocurrió, pues tenemos estos dos series de sellos, y yo tengo esta carta de Alejandro Lerroux, y para meter en el medio, aparte de meter pues pruebas, muestras, cartas, bueno, lo que se utiliza para un estudio en tradicional, pues se me ocurrió también que se podía meter esta carta que escribió Alejandro Lerroux, y aquí en este párrafo pone: a los 22 años dejé de ser militar y luego de haber estado en la Academia de Toledo, creo que pone academia, pues me dediqué al periodismo, y a los 25 dirigí el periódico republicano más importante de España, El País. El País creo que era el País de esta época, que luego creo que este país que se refiere él, creo que no es el periódico El País actual. Pues creo que también estaba dentro de esta Asociación de Prensa de Madrid. Nos podría valer el texto de esta carta que está escrita por él. Y bueno, como aparece aquí, Alejandro Lerroux aparece aquí en el sello este verde, en el rojo y en el gris. Se me ocurrió que podría encajar en un coso no filatélico, sino la firma. Pues en el reverso aún sigue el tío dándole brasa a lo de la política, y luego al fin lo firma. Se me ocurrió, a lo mejor estoy metiendo la pata. Si hay alguien de tradicional que me corrija, por favor que me lo diga. Si a lo mejor no estoy haciéndolo bien. Pues bien, la presentación, otro punto muy importante de una colección es la presentación.
la presentación siempre que sea armónico, que se vea ordenadita la hoja. Yo es que muchas veces prefiero que haya material muy sencillito, pero que se vea una hoja limpita, ordenadita, que esté a todo en su sitio, que no haya, pues es que algunas veces, una vez vi en internet una colección sobre orquídeas, es que no sé de dónde era, que tenía un material chulísimo, pero parecía que cogiera los sellos, le pegara un meneo y los tirara encima de la hoja. No tenía ni texto, no sabías de qué iba la cosa y el material era, vamos, eran pruebas, eran errores, ensayos, era una maravilla de material filatélico. Pero luego, en cambio, en la presentación la cagaba. Pues eso, si veis, aquí está bastante ordenadito y la verdad que una buena presentación luce. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es una hoja doble. Lo que pasa es que en internet sale partida de la mitad y yo media la uní. Y seguimos hablando de la misma colección de gatos salvajes en sellos. Y si veis, sigue teniendo el mismo hilo conductor. No tiene texto temático aquí en esta ocasión. Sí que tiene un estudio un poco, ya estudió un poco más las piezas y ya tiene un poco más de estudio en las piezas, tiene variedad de piezas también, que es importantísimo. Y eso, que sea ordenadita y limpita, es que es genial que esté todo muy, muy bien equilibrado, queda más bonito. Bien, y truquitos para mejorar la colección. Truquitos que pienso yo que podía valer. Fundamental participar en exposiciones y hablar con el jurado. Vamos a ver, si no participamos en exposiciones no sabemos si lo estamos haciendo bien. Y hablar con el jurado, porque el jurado siempre te va a ayudar. Si tienes alguna duda o si tienes algo mal, el jurado te va a decir, por lo menos a mí siempre me dijeron y me dieron ideas y todo para mejorar la colección. Visitar exposiciones filatélicas y hablar con otros filatélicos, fundamental. Aunque no sean exposiciones competitivas, es bueno visitar otras exposiciones, charlar con otros compañeros, pues entablas amistad además, que es lo mejor de la filatelia. Y eso que hablas como aquí, ahora estamos hablando unos con otros y la verdad que vas aprendiendo de unos que aquí nadie nace aprendido y vas aprendiendo a mejorar tu colección y a saber un poco más de filatelia. Importantísimo también consultar libros, revistas, páginas web, tanto de filatelia como coleccionismo, para hacer una colección, no digo espectacular, pero bueno, se puede llegar a ser espectacular. Y eso, la información fundamental, fundamental. Otra cosa, querer mejorar la colección. Todas las colecciones, todas, aunque tengan el gran oro mundial, siempre se pueden mejorar, siempre. Y hay que tener ganas de querer mejorar, aunque parezca que nuestras colecciones son estupendas, buenísimas, siempre se puede mejorar. Y este punto que es el que más me gusta, criticar otras colecciones. Pues bien, España es un país que nos mola lo de criticar, pero se puede criticar y al mismo tiempo pues nos lo aplicamos. Descubrí al escuchar a otros coleccionistas, pues eso, criticar otras colecciones, pero luego aparte en la exposición, que no recuerdo porque tengo una memoria de grillo, la exposición esta que hubo en la pandemia, la iberoamericana, de temática, pues en esa exposición de temática, pues Joaquín y yo hablábamos todos los sábados de filatelia, nos echábamos un buen rato, entre hora y 2 horas, hablando de filatelia, y habíamos hablado una vez de buscarle los defectos y las cosas buenas a todas las colecciones que había. Yo lo hice. Cogí papel y boli, aún debe de tener por ahí todas las puntillas.
Y me puse a ver todas las colecciones una a una y me puse a anotar todo lo que mejoraría, todo lo que me gustaba para la mía. Y la verdad que me di cuenta que la colección mía de la de temática, que bueno, no me gustaba y ahora después de verlas, pues menos aún. Entonces lo estudié, le di vueltas y lo que hice fue aplicar las críticas que tenía para mejorar mi colección, todos los defectos que buscaba, pues los modificaba y los aplicaba en mi colección. Igual que las partes buenas, también se me ocurrió otras ideas para mejorar la colección. Eso, que es muy interesante buscar, y si vamos a una exposición, cuando podamos hacer la exposición ya física, que ya hay ganas de ir a una exposición física, la verdad, yo por lo menos ya tengo ganas de ver a personas y no en una pantalla de ordenador, pues eso, llevar papel y boli e ir anotando las ideas porque muchas veces parece que vemos la paja en el ojo ajeno y en el nuestro no lo vemos. Pues no, lo anotamos en un papel los errores y luego lo vemos objetivamente a ver si en nuestra colección tenemos los mismos fallos, que seguramente en algunas sí que tenemos. Y eso, todo lo que sea mejorar. Y bien, deciros que uno de los objetivos más importantes de la filatelia abierta es fomentar el coleccionismo y la filatelia y todo en general. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por aguantarme. Y ya está. Ya estoy. Bueno, Marta, pues muchas gracias. La verdad es que yo he aprendido mucho. No sé, porque yo creo que me dejé un montón de... Y eso que tengo una chuleta aquí de no sé cuántos folios, pero me dejé un montón de cosas atrás. No te preocupes, es la primera vez y el año que viene contamos contigo de nuevo. La verdad es que yo quería puntualizar una cosa. Acabo de enterarme de que la filatelia abierta pues, se puede aplicar a cualquier tipo de clase de competición. Yo pensaba que era algo exclusivo de temática. Y la verdad que me acabo de enterar de eso, algo que me ha gustado. Sí, Y que en es muy segundo interesante. lugar, yo las últimas exposiciones a las que he ido, realmente donde hay gente es donde hay filatelia abierta. O sea, porque a las exposiciones no solamente vamos coleccionistas, van sus familias, van sus niños, van sus nietos, y al final lo que gusta es la variedad, el colorido y eso. Entonces, en las exposiciones filatélicas yo últimamente veo que en temática y en filatelia abierta es donde está la gente. Así que la verdad es que ha sido muy ameno y te estoy muy agradecido personalmente. Y si alguien quiere hacer algún comentario, pues a tiempo estamos. Lo primero, Marta, me meto yo por medio. Lo primero, Marta, enhorabuena por haberte lanzado al pozo, que te daba mucho miedo. Y bueno, pues lo que tú has dicho yo quiero recalcar un poquito, que es una forma de coleccionismo que nos gusta a todos. Porque todos, cuando hemos montado una colección, hemos pensado lo que no podíamos meter porque no cabía en los reglamentos. Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Que el que hace coleccionismo, el que colecciona, lo hace porque le gusta. Y entonces puede ser para competir o para no competir. Eso da lo mismo. O sea, de hecho, todos tenemos alguna colección de clase abierta que no entra nunca en competición. Y ni siquiera lo hemos llamado así. Entonces ahora lo que se está intentando es que esas colecciones que no tenían cabida entren. Porque lo que ha dicho Julián es que en cualquier exposición las que más se ven no suelen ser las de filatelia tradicional ni las de historia postal, salvo los 4, 5 o 10 que nos gusta. Es que la gente que va, que es lo que tenemos que pedir, quiere ver otras cosas. Y si ve las colecciones que te voy a decir, de fútbol, con una entrada del Mundial, dice el Papa, oye, mira, que aquí estuve yo. O tal, si ves otra de vinos, de un vino que te has tomado, dices, oye, este vino lo he tomado yo. Y así
todo, con lo cual es una buena forma de atraer al coleccionismo. Entonces, yo sé que la labor que tienes ahora en la Comisión de Filatelia Abierta es muy grande, y ya me han dicho que ya hay gente que está preparando colecciones para Lugo, para la Esfilna de Lugo, nuevas, y colecciones muy, muy importantes. O sea que enhorabuena, porque estáis haciendo un trabajo estupendo. Gracias. Se intenta hacer. Marta, enhorabuena por la conferencia. Mira, gracias, una pregunta. Joaquín. Gracias por liarme, que tú eres un liante. Nada. Mira, tú dijiste que una colección de este tipo puede ser de historia postal, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo sería de historia postal? ¿Cómo harías? ¿Cómo sería eso? Pues no sé, la verdad que no tengo ni idea, no te puedo decir cómo sería, pero es echarle imaginación y buscar material que vaya acorde con el tema que eliges. No sé cómo se haría, hay colecciones de historia postal. Mira, pero sí, no, di. estaba pensando en en una página que has puesto algo de campo de los datos. De campo, has puesto una imagen como de campo de prisioneros o de algo así. En los fondos De los fondos, sí. Entonces, si tú haces sí, una en los fondos sí colección fui metiendo. sobre la historia postal, por ejemplo, de unos campos de prisioneros o tal, puedes meter elementos que sean de esa época. Sí, si las estás cartas. hablando, por ejemplo, de correo, hay colecciones extraordinarias, por ejemplo, del correo de la época de de las abadías y de los monasterios, que están metiendo documentos originales de esa época. Es decir, claro, imaginaros que además de la carta desde un monasterio a otro del siglo XVI, se mete un documento de esa época. Es decir, se pueden meter muchos documentos de todo tipo. Y claro, eso ya son niveles. Son niveles y, bueno, pues como en todo, hay mayor o menor dificultad. Y eso es lo que está trabajando Marta ahora. Pero es más interesante de lo que la gente piensa, la filatelia abierta. A lo mejor quizás los más eruditos y los más... pues piensan que la filatelia abierta, pues como que le van a quitar sitio a la filatelia, y es al contrario, porque con la filatelia abierta puedes atraer a gente que colecciona algo y no es filatélico. Es una manera de atraer, y puedes hacer una colección de clase abierta que piensas que filatélicamente no te abarca más, y luego vas quitando material no filatélico y te encuentras que tienes pues una colección perfecta de historia postal o tradicional. Es que tiene más cabida la clase abierta, puedes desarrollar más. Y eso, que hay veces que una colección de temática, por ejemplo, yo es que estoy intentando montar una de temática, que es sobre la camelía y el té. Y había un apartado de que filatélicamente era imposible tratarlo. Y ahora, es que no se me había ocurrido que la podía hacer en clase abierta, y en clase abierta sí, la puedo meter, y puedo meter material que es súper interesante. Entonces, como que la haces más atractiva. Y eso, que puedes hacer colecciones de clase abierta, pues que no sean tan serias, que normalmente las colecciones que hay en filatelia son muy serias, y tenemos que darle una vuelta a la filatelia y que sea más jugosillo, más dinámica, no sé, más chicha. De todas digo yo. Vuelvo a opinar, yo creo que la filatelia está hecha para divertirnos, y si a uno claro, le divierte, eso siempre. Si a uno le divierte coleccionar machín que valen 4 gordas, pues fantástico. No todo el mundo puede comprar cartas del siglo XV. Claro. Entonces, la filatelia abierta es una manera de hacerlo sencillo. Y luego lo que habéis comentado antes en cuanto a una colección de historia postal, quizá en esas colecciones de historia postal en clase abierta podrían ir los textos que no significan nada
que Claro. en nuestras colecciones de historia postal, en rutas, marcas, todas esas historias que nos montamos, esas películas que nos montamos, pues realmente si dentro de una carta dice que fulano ha ido a ver a Mengano y ese a lo mejor es el primer viaje que hizo ese tren entre Bilbao y Madrid, pues a lo mejor es interesante el meter los textos, pueden estar como Sí, dentro de la clase abierta. sí, lo que había hablado yo de la carta de Alejandro Lerroux, que yo esa carta me la encontré de casualidad y creo que tienes tú un artículo, Julián, que hablas de los textos que hay dentro de las cartas. Creo recordar que algún artículo hiciste Sí, tú sobre eso. esos enredos son los que realmente a mí me gustan, pues soy muy cotilla. Y bueno, pues mañana en Sofima voy a hablar pues de eso, de los enredos que hay dentro de 3 cartas. Y va a ser una charla de 15 minutitos. El que quiera puede asistir a las 9 de la noche. Y a mí es realmente lo que me gusta. A mí me interesa mucho leer las cartas. En una conferencia en Sofima, ya lo he dicho en alguna ocasión, que Fernando Alonso dijo que los coleccionistas teníamos que empezar a leer los textos para darle una validez histórica a nuestras colecciones y realmente lo hago, me divierto y me lo paso bien. Sí, yo la carta esa la compré por el sello, la leí creo que, porque no soy muy cotilla yo, y la leí pues unos 2, 3 meses después y te lo juro que no sabía quién era Alejandro Lerroux, porque me salía que fuera el director del periódico El País y luego el tío dice que fuera presidente de la República y dije yo, ¿y este tío quién es? Porque yo de historia no tengo ni idea. Y dije yo, anda, pues mira, tengo yo aquí una carta histórica de un personaje famoso. Al cabo de 2 meses fui a ver si encontraba más cartas de él, pero no, las habían vendido ya todas. Y en cuanto a lo que has dicho de la cabecera del País, que dirigió Lerroux, efectivamente es otra cabecera, es un periódico Sí. totalmente distinto. De hecho, ahora se está celebrando el 45 aniversario de la aparición del País Moderno. O sea, que ahora ese periódico está de celebración. Sí, 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 sí. Sí que quiero comentar que si alguien está interesado, puede pedirle ayuda a Marta seguro. Sí, sí, sin problema. Y de cara a la esfilna de este año, pues va a haber colecciones de filatelia abierta y queremos mandar alguna cuando podamos a alguna exposición internacional, pues para que vean que en España también se está haciendo de esto. Lo que sí que no lo has comentado de materiales peligrosos, no solamente son problemas de materiales peligrosos, sino, por ejemplo, materiales que no estén admitidos, sobre todo si sale para el extranjero. Por ejemplo, en la colección de camelias, o en un momento determinado, si tienes camelias o de flores, no podrías meter semillas, porque las claro, semillas están prohibidas en una serie de países de cualquier tipo de material. De hecho, ya sabéis que hay algún sello español que se ha rechazado por el correo australiano, el sello que tenía la semillita esa metida dentro. Lo han rechazado en el correo australiano porque no está permitido pasar ningún material de este tipo ni en el correo ni de ninguna otra forma. O sea que... Y mucho menos entonces las navajas de Albacete. No, esas vamos a ver, podrían ser clase abierta, pero tienen que ser muy finitas. Las de Albacete, ¿las hacéis de 5 milímetros? No, las hacemos mucho más anchas. Marco tenía el brazo levantado. Perdón, sí. Y Jaume, pues Marco y luego Jaume. Yeah, I understand Spanish, but I don't speak Spanish. So I don't know if it's okay if English for you or it's better Italian because I'm from Italy. In any case, I continue in English. I am a collector of open class since several years. Actually, I'm the national delegate for Italy for the open class, and the international delegate at FIP for Italy for this class. At the moment, we have not rules of the open philately. We have only guidelines.
And at the moment, the actual guidelines are approved in 2018 in Sofia at the last FIP Congress. And the big difference with the past is about the evaluation, because you show the fragmentation of the points in treatment. And actually, this fragmentation is no more exist, because the new guidelines, there is only one voice, is development, and is 20 points. The problem, in fact, was that more the points are fragmented, and lower is the total evaluation of the exhibit. So unificating the points, the evaluations, is a better evaluation for the exhibit. This was the main issue that the new guidelines solved. So it's only this remark for you, because you show the past guidelines with the fragmentation of the treatment. That's all. Only this. Pido a alguno de los que sabéis inglés que nos traduzcáis. Bueno, decía que no se puntúa por separado las categorías de 5 puntos, sino que se ha unificado todo y se dan 20 puntos de conjunto, pues para dar una puntuación más alta. Exactly. Que siempre hay un problema cuando se fragmenta, que se tiende a dar 4 puntos en lugar de 5. Entonces, si hay dos espacios de 5 puntos, pones 4 y 4, porque no se atreven. Y en total son 8. Mientras que si hay un solo espacio de 10 puntos, se puede dar 9, con lo cual se ha ganado un punto. O sea, es a lo que se refería Marco. Yes, exactly. Thank you. Jaume. Sí, bueno, nada, darte las gracias, Marta, por participar y darnos la charla. La verdad que ha sido entretenido. Solo un poco curiosidad, ¿no? Porque has comentado, pues, hasta el 50% de material puede ser no filatélico, pero a mí me parece, no sé si la regla es así o es... Porque a mí eso me parece ambiguo, ¿no? El 50% de las piezas, el 50% del espacio, digamos, de la exposición, o hay flexibilidad. No, puedes poner del material no filatélico, aconsejan hasta el máximo el 50%, máximo. Evidentemente es mejor meter menos, de todo el conjunto. Por ejemplo, pero a mí me parece un poco ambiguo. Yo, por ejemplo, si pongo, pues, por decir un número, ¿no? 20 hojas de colección y pongo 10 mapas y 10 sellos, tengo el 50% de las piezas, pero a lo mejor los 10 mapas ocupan 19 hojas y los 10 sellos ocupan una sola hoja, ¿entiendes? Entonces me parece una cosa un poco ambigua. Más bien es para ayudar es que el material no filatélico es para ayudar a desarrollar la colección no filatélica, no para que sea el protagonista. El protagonista siempre va a ser el material filatélico y el material no filatélico es para ayudar, para apoyar a la colección. Hombre, si metes mucho material no filatélico, ya deja de ser... Pero entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Sí. ¿Cómo se mide ese 50% que puedes decir, no, esta colección no califica? Claro, eso ya tendrá que ser cosa del jurado que diga. Hay en algunas exposiciones, llegué a ver de que te decían que tenías que meter el 70% material filatélico y el 30% material no filatélico. En alguna ocasión sí que lo vi. En algún reglamento de alguna exposición en concreto. Ya. Ahora no sé si eso es... ¿Normalmente la gente llega a ese 50% o cuál es el porcentaje, digamos, no, que... yo por lo menos prevalece el material filatélico. Por lo menos en mi caso. Prefiero que haya más material filatélico. Hombre, en alguna hoja puede destacar un poco más.
Yo tengo hojas que es algo de una hoja de un periódico que es, pues ocupa toda la hoja, por ejemplo. Pero normalmente yo prefiero que sea pues más material filatélico, evidentemente. Sí. Y siempre que sea interesante, por favor. Y material variado. Por ejemplo, en el material no filatélico, quiero decir, tienen que ser cosas que, pues digamos, de la época tal, o puede ser, yo me voy, pues estoy haciendo un estudio de un señor en concreto, ¿no? Puedo ir a, pues yo qué sé, a la casa donde vivió, sacar una foto y poner esa foto en la colección. No, no, tiene que ser material a poder ser original siempre. Si tienes la foto, vaya, si le quitas la foto a un señor, no, que sea la foto original del señor, siempre es mejor, claro. Es que quitar una foto de una foto no tiene mucho sentido. El material siempre que sea original. Yo, por ejemplo, en mi colección de la gaita, el material que hay filatélico es muy moderno. Y la verdad que no hay material filatélico muy interesante, decente o como quieras llamarle. Entonces, lo que hago es, lo compenso con material no filatélico antiguo. Intento buscar las piezas más antiguas, cosas más raras, para compensar la colección. Sí. Ahora, cada uno luego pone lo que quiera. Para empezar una colección, yo siempre digo que no importa, porque hay gente que se obsesiona por el material caro, que no sé qué. No, material caro no, olvídate, que no somos comerciantes. Material filatélicamente interesante, que es distinto. Que muchas veces una cartita de €1 es súper interesante, lo que tienes es que currártelo, buscar información y lo que sea. Igual que un almanaque o una tarjeta telefónica, puede ser sencilla, pero si pones tarjeta telefónica de China, pues vale. Ahora, si le buscas que hicieron no sé cuántos ejemplares de tirada, que estuvo con una validez del tal día, si le haces un pequeñito estudio, como que realzas más la pieza. Lo que tienes es que, yo siempre digo, que la gente se olvide de material caro, que vaya a lo interesante. Si a mí una escotadura me queda mucho mejor en la pieza para explicar que un sello súper caro, que a lo mejor pues lo pongo porque está así un poco de calzador, mete la escotadura que es sencillita, ¿entiendes? Yo lo que he podido Siempre ver... que sea el... Perdón, dime. Una última pregunta. Por ejemplo, una pieza que dijes, bueno, pues es demasiado grande, no me cabe en la hoja y tal, pues la recorto y enseño solo, pues por ejemplo, un mapa, ¿no? Digo, bueno, pues solo me interesa, pues yo qué sé, la provincia de Albacete, ¿no? Pues recorto el Ahí mapa, la vas a enseño la recortar. provincia de Albacete. A mí eso me da un ataque al corazón. Pero, es igual que tienes ¿se una puede prueba, hacer o te pueden una decir esta prueba en pieza está conjunto? alterada? No, puedes meterlo. Sí. Yo tengo, por ejemplo, en la colección, es una cosa actual, pero como me gustó, pues la publicidad de un periódico del Festival de Gaitas de no sé dónde. Y era una publicación actual. Si es, por ejemplo, un periódico de 1900, pues ya intentaría doblarlo, intentaría hacer algo para no estropearlo. Llevo comprado hojas de libros que yo digo, bueno, la compro, pero para mí es un sacrificio romper un libro para poner la pieza. Si la compro suelta, ya no me duele tanto el corazón. Sí, bueno, yo estoy como tú. Yo para mí tocar lo menos, o sea, alterar las piezas lo mínimo posible, ¿no? O nada. Claro, tú imagínate que tienes un árbol y coges y no, para que me quepa mejor lo voy a recortar, o una prueba de estas en conjunto. No, me interesa este sello y lo voy a recortar. Vamos, te das un síncope que te quedas para atrás. Sí, sí. Bueno, claro. Yo pienso igual, pero claro, quiero decir, estamos hablando de una exposición competitiva, entonces, pues uno va pues, a intentar, cuando compites vas a sacar puntos, ¿no? Pues lo doblas. Pero vamos, para no, la pregunta era, ¿se permite hacerlo, no? Parece que sí. A ver, sí, lo puedes, único, perdona. Puedes doblarlo. Sí. Creo que lo importante es el common sense, el sentido común. Es decir, de la misma manera que tú no recortarías una prueba ni nada, pues intentar no hacerlo. O sea, no recortas un entero postal tampoco. Vamos a ver, intentar
que lo que tengas se ajuste al espacio que tienes. Pero eso te pasa en filatelia igual, en filatelia normal. Entonces, intentar que se ajusten piezas que se vayan a ajustar a ese espacio. Siempre habrá cosas que no te quepan, claro. Igual que unas veces será porque son muy gruesas, otras porque son muy grandes, otras porque... No vas a coger una moneda y quitarle la mitad para que ponerle un lado. O sea, es sentido común. El problema ahí lo tienen los jurados. Los jurados tienen un problema no en la parte filatélica normalmente, sino en la parte no filatélica, que es la evaluación de lo que es el material no filatélico. Porque indudablemente de leones, bueno, pues igual lo que pasa en temática a veces, que los coleccionistas saben mucho de su tema, a veces mucho más que los propios jurados, que no pueden saber de todo. Sí, claro. Yo quiero decir, perdón, ¿alguien quería decir algo? Bueno, yo quería decir una cosa en cuanto a lo que ha dicho Jaume de las proporciones. En las exposiciones en las que yo he visto clase abierta, normalmente en una misma hoja se combinan piezas filatélicas con piezas no filatélicas. La proporción viene a ser generalmente bastante más filatelia que no filatelia. Y cuando no hay filatelia, canta. O sea, es algo que salta a la vista. Yo normalmente he visto hojas muy equilibradas con alguna pieza, generalmente escaso lo no filatélico, alguna moneda, algún cromo, alguna cosilla. Es decir, la clase abierta, yo creo que el tema de las proporciones es algo de lo que a lo mejor se tendrían que olvidar y definirlo como que el material no filatélico tiene que servir como auxiliar de la filatelia. O es mi opinión. Sí, eso ya lo dice en el reglamento, lo que decía al principio, en el punto 2 ya dice lo que define como filatelia. Pero bueno, sí que puedes poner una hoja que tengas mucho material no filatélico, pero luego tienes en otras que tienes todo filatélico y no tienes nada no filatélico. Luego al final es un conjunto de todo. Lo importante es que el material que pongas justo describa lo que estás diciendo. Claro, no por tener un Mulready ya eso abarca todo porque tiene de todo. Es que yo llevo visto algunas colecciones que el Mulready está al orden del día. Y a lo mejor de lo que habla está allí a lo lejos y lo mete con calzador. Bueno, pues vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, Marta, muchas gracias. Ha sido una tertulia, una charla posterior a tu conferencia muy amena y la semana que viene os invito a todos a que asistáis a una presentación. La semana que viene no va a ser una charla, la semana que viene va a ser la presentación de 2 publicaciones que ha realizado Afinet y esas publicaciones pues las vamos a poner en marcha. Va a estar uno de los autores, va a estar, del otro haremos una reseña importante durante la charla y nada, bienvenidos si queréis, la semana que viene os esperamos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Y mañana seguro que os veré alguno. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches.